El principal de ellos, o el más común de ellos, y el representante de ellos, es la heparina. La heparina es un inhibidor indirecto de la trombina. ¿Cómo hace eso? Pues la forma como va a actuar es acelerando la reacción de la antitrombina 3. Vamos a ver eso luego. Pero ¿qué es la heparina? La heparina es un compuesto, es un glucosaminoglicano que habitualmente era extraído de las células cebadas de las mucosas intestinal de los cerdos. Entonces luego se fue purificando para hacerla, para justamente no tener estas propiedades que eran inmun- eh, alergénicas, pues podía provocar reacciones alérgicas a los pacientes. Entonces, esto es la heparina. La heparina es un compuesto que normalmente se produce a nivel de las células cebadas y que se extraían de la mucosa intestinal de los cerdos justamente para acelerar la reacción catalítica de la antitrombina 3. Entonces, hay dos tipos de heparina. Está la heparina no fraccionada o heparina sódica. La heparina no fraccionada o heparina sódica tiene un conjunto de compuestos. Es una heparina de cadena largas, heparinas de cadenas largas. Los compuestos tienen cadenas largas, muy largas. Y la heparina fraccionada es una heparina purificada. Lo que tiene esta es que los compuestos las cadenas son pequeñas, tienen cadenas pequeñas. Además de ser purificadas, las cadenas son pequeñas. Entonces, esto, como está purificado, como yo sé que nada más hay esta cantidad de compuestos que son los que en cadena corta, pues nosotros podemos predecir mejor la farmacocinética. Podemos predecir mejor la farmacocinética con la heparina fraccionada. Con la heparina sódica, pues tenemos una idea bastante general de su farmacocinética, pero no tan clara como la tenemos de las heparinas fraccionadas. Entonces vamos a... ¿Cómo actúan las heparinas? Pues las heparinas, como les dije antes, aumentan la actividad catalítica de la antitrombina 3. ¿Qué es la antitrombina 3? Ustedes deben recordar que la antitrombina 3 es la enzima que degrada al factor 10 activado y al factor 2 activado. Entonces, porque recuerden que el sistema de coagulación y anticoagulación está en un equilibrio, debe guardar un balance. Entonces, se va produciendo factores de coagulación para producir la trombina, para que recuerden que el fibrinógeno se convierte en fibrina, ¿cierto? Ese es el objetivo de eso. Fibrinógeno, convertirlo a fibrina. ¿Por qué? Porque la fibrina o, los, las fibras de fibrina van a estabilizar al coágulo primario. ¿Recuerdan eso? Bien. Entonces, la antitrombina 3, el objetivo de ella es favorecer la anticoagulación, justamente evitar la formación de la fibrina. ¿Y cómo lo hace? Va a degradar al factor 2A, o sea, la trombina, y va a degradar al factor 10A. Entonces, ¿qué hace la heparina? Eso lo hace normalmente a una tasa lenta, a una tasa ya estipulada. Cuando llega la heparina se va a unir a este factor antitrombina 3, a esta enzima antitrombina 3, y va a acelerar la reacción catalítica. La va a acelerar 1000 veces, 1000 veces. Va a hacer que su actividad sea 1000 veces mayor. Entonces, esto va a provocar que se empiecen a degradar con mucha más rapidez y con mucha más intensidad el factor 2A y el factor 10A. Ese es el trabajo de la heparina. Por esa razón, nosotros usamos heparina. Por esa razón, nosotros usamos heparina en los pacientes justamente para que el paciente no coagule o para que el paciente vaya hacia el sistema de la anticoagulación, evitando de esa forma la formación de coágulos que puedan obstruir arterias y que puedan obstruir venas, que es lo que nos está preocupando en este momento. Entonces, en forma general lo que hace el heparina. ¿Claros ahí, jóvenes? ¿Les está pasando algo? Lo que hace es que
Acelera la actividad de la antitrombina 3. Acelera la actividad catalítica de la antitromina 3. Acelera la actividad, pero yo debo recordar que la antitromina 3 es una enzima que cataliza una reacción, que es la degradación de este compuesto. Eso hacen las heparinas. Entonces necesito que eso te quede claro, porque como les dije antes, hay dos tipos de heparina, dos tipos de heparina. Entonces yo tengo que especificar, cada una de ellas no actúa tratando de ser lo mismo, pero no igualito. Así que eso es lo que te quiero especificar. Aclarar ahora, pero necesito que quede claro el concepto anterior. ¿Quedó claro, jóvenes, o no quedó claro? Pues el mecanismo de acción de la heparina es aumentar la actividad catalítica de la antitrombina, así como también inhibir el 10A y el 2A. No, no, no. No, La heparina solamente aumenta la actividad catalítica de la antitrombina 3. Ese es su mecanismo de acción. Ahora, ¿qué hace la antitrombina 3? Eso que tú me acabas de decir. La antitrombina 3 degrada al factor 2 activado y al factor 10 activado. Pero eso lo hace la antitrombina 3. La antitrombina 3, correcto. Por eso, las heparinas son inhibidores indirectos, porque lo que ellos están haciendo es degradando al factor 2A, pero de forma indirecta. listo, profe. ¿Todo claro para todos, jóvenes? Jóvenes, es entendiendo, no es copiándolo, no es de memoria, esto es entendiéndolo, porque van a ver que ahora cuando empieza con la fibrinolisis, perdón, la cosa entonces se tiene que entender, porque si no se va a la porra. Entonces, como les dije antes, existen dos tipos de heparina. La heparina de cadenas largas, o sea, heparinas no fraccionadas, y, las heparinas de cadenas cortas, o sea, heparinas fraccionadas. Las fraccionadas y las no fraccionadas. Las no fraccionadas, recuerden que es un compuesto de muchas heparinas, las de cadena larga y las de cadena corta. Heparinas no fraccionadas habitualmente son de cadena larga. Las heprinas fraccionadas son de cadena corta. Con las heprinas fraccionadas, perdón, yo puedo predecir mejor su farmacocinética. Entonces, estamos viendo aquí una cadena larga de heparina. ¿Eso es heparina fraccionada o no fraccionada? No fraccionado. No fraccionada. Una cadena larga de heparina. Entonces, las heparinas de cadenas largas le permiten al compuesto anclarse, la trombina, o el factor 2A, tiene un punto de enlace para la heparina. Tiene un punto de enlace para la heparina. Entonces, las heparinas de cadenas largas pueden unirse tanto a la antitrombina y pueden unirse al factor 2A. De esa forma, degradan al factor 2A. Para que la acción del factor 2A se acelere, se requiere que la heparina se una a su punto de enlace en el factor 2 activado. Aquí está. 2 activado. Y eso hacen las heparinas no fraccionadas. Según como son largas, se pueden unir a tanto a la antitrombina 3 como a la antitrombina 2. Perdón, como a la trombina 2. Caramba. Como a la antitrombina 3 como al factor 2A o trombina. ¿Estamos bien, jóvenes? Eso está claro. Entonces, las heparinas fraccionadas que vemos acá abajo, la rosada, las heparinas fraccionadas, su cadena es corta. Su cadena es corta. Él se puede unir a la antitrombina 3, pero no tiene perdón, acá. No, te puede unir a la antitrombina 3, a la antitrombina 3, es que no va a estar porque simplemente no. Se puede unir a la antitrombina 3, pero no va a tener el punto de enlace para unirse con el factor 2 activado. No está el dibujo porque simplemente no desarrolla esa actividad. O sea, como la heparina es corta, voy a tratar de hacer el dibujo acá abajo. Como la heparina fraccionada
es corta, se va a poder unir a la antitrombina 3. A la antitrombina 3. Pero no se va a poder unir a el factor 2 activado. No se va a poder unir. Y como no se va a poder unir, entonces, desde el punto de vista farmacodinámico, las heparinas fraccionadas no tienen actividad sobre el factor 2 activado. No la tienen. O sea, no inhiben al factor 2 activado. No favorecen la acción catalítica del factor 2 activado. ¿Me pude explicar? Sí, profe. Bien. Entonces, las heparinas no fraccionadas o las heparinas de alto peso molecular se unen a la antitrombina 3 y se unen al factor 2 activado, se unen a la trombina. Y de esa forma acelera la reacción de degradación del factor 2 activado. Las heparinas de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas, como son de cadenas cortas, se pueden unir a la antitrombina 3, pero no se pueden unir al factor 2 activado. No se pueden unir porque justamente no tienen el punto de enlace. No tienen el punto de enlace. Por tal motivo, desde el punto de vista farmacodinámico, no acelera la reacción de degradación del factor 2 activado. O sea, no tiene actividad hacia la trombina, no la degrada de forma directa, no la degrada, simplemente no la degrada. Entonces, aquí abajo vamos a ver los ejemplos del factor 10. Ahora el factor 10. El factor 10 no necesita unirse a la heparina, no necesita unirse a la heparina. Él simplemente se une a la antitrombina 3 y de esa forma se degrada. No tiene punto de enlace para las heparinas. Aquí ven la heparina, esta es la heparina no fraccionada, igualito, tiene un punto de enlace aquí para el factor 2A, pero simplemente como el factor 10A no necesita ese punto de enlace, pues de nada sirve que él esté ahí. Entonces, las heparinas no fraccionadas permiten la degradación del factor 10A solamente uniéndose a la antitrombina 3. Solamente se unen a la antitrombina 3 y de esa forma favorecen la reacción de degradación del factor 10 activado. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Las heparinas fraccionadas, aquí en la naranja, las heparinas fraccionadas o heparina de bajo peso molecular, igual, se unen al factor, a la antitrombina 3, se unen a la antitrombina 3, y como el factor 10 activado no necesita punto de enlace, pues simplemente esto favorece la degradación del factor 10 activado, hace que el factor 10 activado se degrade. ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué importancia tiene el factor 10 activado? Recuérdenmelo ustedes. Yo lo expliqué. Profe, a mí no me quedó claro la parte de la heparina fraccionada. Ok, las heparinas fraccionadas son de cadenas cortas. Como son de cadenas cortas, ellas simplemente pueden unirse a la antitrombina 3. Es el único lugar donde pueden unirse. No pueden unirse a los factores de colección. No pueden unirse ni al 10 activado ni al 2 activado. Lo positivo de aquí es que el factor 10 activado no necesita que se unan a él. Solamente el factor 2 activado. Por tal motivo, cuando la heparina fraccionada se une a la antitrombina 3 y acelera la reacción de degradación, acelera su acción catalítica, pues simplemente va a degradar al factor 10 activado. Lo va a degradar. No va a poder degradar al factor 2 activado, pero sí va a poder degradar al factor 10 activado. ¿Mejor? Entonces, en este caso, la heparina fraccionada y la no fraccionada es igual, son, o sea, hacen la misma. No. Es lo que estoy repitiendo muchas veces. Las heparinas no fraccionadas favorecen la reacción catalítica de las dos, del factor 2 activado y del factor 10 activado, de ambas. Mientras que las heparinas fraccionadas solamente favorecen la reacción del factor 10 activado, no del factor 2 activado. ¿Entiendes por qué? Por esta razón que está aquí. El factor 2 activado
necesita unirse, la heparina necesita unirse, tiene que unirse. Si no se une, no lo degrada, no lo puede degradar. Por tal motivo, como la heparina fraccionada es muy corta, no se puede unir. Por eso la heparina no fraccionada no tiene actividad hacia el factor 2 activado, o en teoría. Pero con el factor 10 no lo necesitan. Con el factor 10 no necesita que se unan a él, simplemente él se une a la antitrombina 3 y es degradado. Bueno, en ese caso sí serían igual. En el factor 10A, sí. Su actividad sobre el factor 10A, sí. Su actividad sobre el factor 2A, no. Ok, eso es lo que quería saber. Ah, ok. Entonces, ¿estamos claros ahí? Si yo preguntara, ¿cuál heparina tiene actividad, aumenta la actividad catalítica sobre el factor 2A? La respuesta es La no fraccionada. Ajá. la no fraccionada, que en este caso es heparina sódica. Ese es su nombre, heparina sódica. Bien, entonces, recordemos ahora cuál es la importancia del factor 10A. ¿Me acuerdan de la cascada de coagulación? ¿Qué importancia tiene el factor 10A? ¿Qué hace? Convertir la protrombina en trombina. Entonces, el factor 10A justamente lo que va a hacer es aumentar los niveles de factor 2A, ¿verdad? Entonces, si yo estoy inhibiendo, si yo estoy degradando al factor 10A, no va a haber suficiente cantidad de factor 2A, no va a haber suficiente cantidad de trombina. Así que de forma indirecta, de nuevo, estoy inhibiendo a la trombina con la heparina con la heparina fraccionada. ¿Sí me expliqué? A pesar de que la heparina fraccionada o la heparina de bajo peso molecular no tenga actividad, no aumente la actividad de degradación del factor 2 activado, a pesar de que no actúa directamente sobre esta proteasa, sí disminuye los niveles de factor 10 activado. Y como los disminuye, va a provocar que no se produzca el factor 2 activado. Y de esa forma va a producir anticoagulación. ¿Todo claro, jóvenes? Yo espero, porque si no después ahora, cuando empiece con la otra cosa, los machuco. Entonces, por eso yo trato y lo repito, porque es importante. Entonces, aquí está. Heparinas no fraccionadas, cadenas más largas, tienen 18 sacáridos. Y las heparinas fraccionadas También se le fue al profesor. Fue, hermano. ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Entonces, estábamos en los sinónimos, hoy traté de hacer. Heparinas fraccionadas es igual a heparinas de bajo peso molecular. Heparinas fraccionadas es lo mismo que heparinas de bajo peso molecular. Heparinas no fraccionadas es lo mismo que heparinas de alto peso molecular. Entonces, yo estoy hablando de heparinas de alto peso molecular, estoy hablando de heparinas no fraccionadas. Hablo de heparinas de bajo peso molecular, heparinas fraccionadas. Y ya ustedes saben la diferencia farmacodinámica entre cada uno de ellos. Entonces, seguimos. Como les había dicho, las heparinas de bajo peso molecular son de cadena corta. Actividad sobre el factor 10 activado. O sea, recuerden,
Se une a la antitrombina 3 y va a degradar el factor 10 activado. En cambio, las heparinas de alto peso molecular o heparinas no fraccionadas, el peso es alto, tienen un peso molecular bastante alto, y van a inhibir al factor 2 activado y al factor 10 activado. Factor 2 activado, factor 10 activado. ¿Cuáles son las heparinas de bajo peso molecular? Pues son varias hoy en día, pero las que más conocidas son enoxaparina, dalteparina y tinzaparina. Tinzaparina, dalteparina y enoxaparina. De nuevo, enoxaparina, dalteparina y tinzaparina, heparinas de bajo peso molecular. Entonces, hoy en día, a pesar de que ustedes pudieran pensar que con las heparinas no fraccionadas, o sea, con la heparina sódica, yo lograría un efecto más intenso porque estoy inhibiendo el factor 2A y estoy inhibiendo el factor 10A a la vez, pues hoy en día las heparinas que tienen más uso y que tienen un mejor perfil son las heparinas de bajo peso molecular. Son superiores. Bueno, superiores desde el punto de vista farmacodinámico, farmacocinético, perdón. Porque por el punto de vista farmacodinámico, ¿recuerdan esa diferencia? Farmacodinámico, que es la efectividad. Desde el punto de vista farmacodinámico, ambas son igual de efectivas. A pesar de que la heparina fraccionada solamente tiene actividad por el factor 10A y no por el factor 2A, es igualmente efectiva que la heparina no fraccionada. Igualmente, es lo mismo. Da lo mismo, o sea, tiene muy buen beneficio. Entonces, me permite hacer dosificaciones más concretas, saber que usarlo una vez al día, 2 veces al día. O sea, me permite, la heparina de bajo peso molecular me permite hacer una mejor terapéutica, mucho mejor terapéutica que las heparinas, no fraccionadas. Aparte de que tienen menor riesgo de efectos adversos. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Hoy hay más silencio que los otros días. ¿Menor riesgo de qué, profe? De efectos adversos. La de bajo peso molecular. Las de bajo peso molecular, correcto. Entonces, seguimos. Ustedes ya tienen esta diapositiva, así que esto no es algo nuevo para ustedes. Ustedes ya vieron esto. Ustedes ya lo leyeron, ya me lo pidieron, ya lo leyeron. Entonces, no sé si por eso hay más silencio. Entonces, además de la actividad sobre el factor 2 activado, sobre el factor 10 activado, las heparinas tienen otras actividades, tienen otras funciones. ¿Cuáles son esas otras funciones? Pues van a reducir la liberación del factor tisular activador del plasminógeno. ¿Cuál es la función del factor activador tisular del plasminógeno? Pues justamente favorecer la conversión de plasminógeno a plasmina. Plasminógeno a plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? La plasmina corta o degrada la fibrina. Entonces, puntos importantes. Fibrina hace el coágulo. La fibrina favorece la estabilización del coágulo. Pero la plasmina degrada al coágulo. Ojo con las palabras, jóvenes, porque son importantes. Fibrina forma el coágulo. Plasmina degrada el coágulo. Entonces, ¿qué hace el activador tisular del plasminógeno? Pues justamente favorece que se convierta el plasminógeno y se convierte en plasmina. O sea, aumenta los niveles de plasmina para que se degrade el coágulo. Entonces, las heparinas lo que hacen es que reducen esta liberación de factor tisular del plasminógeno. Y de esa forma se evita la conversión de plasminógeno a plasmina. Además de esa actividad, las heparinas también van a modular la acción ateroesclerótica. La ateroesclerosis es la proliferación muscular de las fibras vasculares en respuesta del factor plaquetario y simplemente van a ir provocando que el vaso cada vez se haga más, la luz del vaso cada vez se haga más pequeña. Porque se va a ir proliferando la fibra muscular y simplemente va a ir tapando el vaso. Entonces las heparinas
lo que hacen es inhibir esta proliferación. O sea, tiene acciones anti-ateroscleróticas. O sea, tiene acciones muy benéficas. Y además de este efecto, también las heparinas van a producir una menor activación del factor 5 y una menor activación del factor 8. ¿Me recuerdan qué es el factor 5? ¿Cuál es su función en toda esta maraña? El factor 5. Jóvenes. Factor 5. ¿Cuál es la función del factor 5 en la coagulación? Estoy haciendo las preguntas. ¿Y a quién más? Al calcio y a quién más. Al calcio y al factor 10. Al factor 10 activado. El factor 5 activado se une al calcio y el factor 10 activado. Y van a formar el complejo. ¿Y el complejo de protrombinasa qué va a hacer? ¿Cómo sacar a Jacqueline? Sacar no se puede. ¿Qué va a hacer el complejo de protrombinasa? Ajá, va a degradar la protrombina y la va a transformar en trombina. Entonces, si yo estoy disminuyendo la actividad del factor 5 activado, de una forma indirecta sigo reduciendo los niveles del factor 2 activado. Y además de eso, también le estoy diciendo que está disminuyendo la actividad del factor 8. Y el factor 8, aquí estamos viendo aquí el factor 8. El factor 8 es el cofactor para la vía intrínseca. ¿Se acuerdan que la vía intrínseca es la vía de amplificación del factor 10A? ¿Se acuerdan? Entonces, las heparinas disminuyen la activación del factor 8. Además de eso, entonces van a inhibir a la trombina. Si yo estoy inhibiendo a la trombina, estoy inhibiendo la trombina, justamente va a haber menor cantidad de trombina, ¿cierto? Ajá. Y la trombina tiene un receptor en las plaquetas. ¿Cuál es ese receptor? Estoy esperando porque ustedes me dijeron que les preguntara, yo les estoy preguntando. El receptor de la trombina, en este caso la 2A, será el par y par 4. Par y 4. Par 1 y par 4. Par 1 y par 4 más. Y entonces, ¿qué se produce cuando se activa el factor par? O el receptor activado por proteasa. ¿Por qué? El factor 10 del factor 2A es una proteasa. Entonces, ¿qué pasa cuando se activa el factor par? El receptor par. ¿Qué le pasa a la plaqueta? Se da una mayor agregación plaquetaria. Sí, porque esa activación va a activar a la glucoproteína 2B, 3A. Y además de eso, La plaqueta, ¿cómo se dice? Libera la COX. no lo libera la COX. La plaqueta activa a la La COX, ciclooxigenasa. activa. Ujú. Entonces, eso va a favorecer una acción de reclutamiento. Entonces, si yo reduzco los niveles de trombina, yo además del efecto de la anticoagulación, estoy provocando un efecto antiplaquetario. ¿Estamos claros, jóvenes? Jóvenes, ¿están ustedes claros? Porque la clase de fibrinolíticos tiene 6 diapositivas, pero son las 6.
¿Jóvenes? ¿Están claros? Bien. Espero que esas caras sea de sí, estoy claro. Entonces, vamos a las heparinas no fraccionadas, heparinas de alto peso molecular o heparinas sódicas. Las heparinas no se absorben por la vía oral, no se pueden absorber. Por tal motivo, la forma de administrar las heparinas es por la vía parenteral, solo y únicamente por la vía parenteral. En el caso de la heparina sódica o la heparina de alto peso molecular, su biodisponibilidad subcutánea es muy baja, muy baja. Por esa razón, no la solemos dar por la vía subcutánea, la solemos dar por la vía intravenosa. Por la vía intravenosa. Entonces, se le está colocando al paciente bolos de heparina sódica, 5.000 unidades, 10.000 unidades, o inclusive una bomba de heparina. Una bomba de heparina es una infusión continua de heparina. Ya ustedes saben que es una infusión continua. Y como yo estoy, si yo coloco una bomba de heparina, ahora van a ver que tengo que estar monitorizando. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha pasado o me pasó como interno. Doctor, el paciente de la cama de intensivo 4 tiene una bomba de heparina para que lo vigile. Ajá, sí, ya, ajá. Y si ustedes no saben farma, ustedes no saben a qué se está refiriendo, a qué se refería el neuro cuando me dijo que lo vigilara. Eso lo vamos a aprender ahora. ¿Qué hay que vigilar? Entonces, de nuevo, las heparinas no se pueden administrar por la vía enteral porque no se absorben. Solamente se pueden administrar por la vía parenteral. Las heparinas de alto peso molecular, su biodisponibilidad subcutánea es muy baja. Por tal motivo, solamente se pueden dar por la vía intravenosa. Una vez que yo empiezo a administrarlo por la vía subcutánea, pues su inicio de acción es a la hora o a las 2 horas. En cambio, por la vía intravenosa, su inicio de acción es inmediato, porque su latencia es cero. Entonces, las heparinas tienen una distribución intravascular. Intravascular. O sea que su volumen de distribución es bajo, porque su distribución simplemente es intravascular. Ellas se unen, las heparinas se unen a la proteína esta que está aquí, a la albúmina, a la glucoproteína rica en histidina y al factor 4 plaquetario, al factor 4 plaquetario. Es importante lo del factor 4 plaquetario porque va a tener que ver con su efecto adverso. Entonces, ¿a qué proteína se une la albúmina en plasma? Estoy empezando a hablar incoherencia. ¿A qué proteína se une la heparina en plasma? Se une a la albúmina, se une a la glucoproteína rica en histidina, se une al factor 4 plaquetario y a la fibronectina y al factor de von Willebrand. Se une a muchas proteínas, ¿Cuál de aquí nos interesa grandemente? Pues nos interesa el factor 4 plaquetario, pero no porque ahí se une más, sino por los efectos adversos que va a tener. Otro punto importante de la distribución es que las heparinas no cruzan la barrera hematoencefálica, ni cruzan la barrera placentaria. Por tal motivo, yo puedo darlo con total seguridad en las mujeres embarazadas. Profe, pero solo la de bajo peso molecular o ambas. Ambas, Ok. pero no cruzan. Entonces yo puedo darlas con tranquilidad en mujeres embarazadas, pues simplemente no pasa nada. No va a llegar a nivel fetal, no va a llegar a nivel fetal. Y la voy a dar en mujeres embarazadas porque hoy en día es muy común enfermedades de tipo de trombofilia. Entonces, por tal motivo, pues, se usa para evitar que se formen trombos, microtrombos. Las heparinas se metabolizan por el sistema retículo endotelial, y su eliminación es a nivel renal. Las heparinas ahora, las heparinas fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. ¿Cuáles son esas tres? Les dije tres. Les dije tres nombres. Estamos aquí verificando que ustedes estén escuchando a su profesor. ¿Cuáles son las tres heparinas de bajo peso molecular que dije? Enoxaparina, dalteparina Enoxaparina. y tinzaparina. Tinzaparina, enoxaparina, dalteparina. Muy bien, perfecto. Entonces, igual que las heparinas fraccionadas, que la heparina no fraccionada, perdón, no se absorbe por la vía oral, solamente por la vía parenteral. Entonces, la vía subcutánea logra alcanzar una biodisponibilidad muy alta, muy alta, hasta el 98%. Por tal motivo,
¿Cuál vía es más, tiene más riesgo? Más riesgo en el punto de vista técnicamente, o sea, que requiere técnica para colocarlo. La que requiere mayor técnica o mayor entrenamiento es la vía intravenosa. La vía subcutánea, ustedes le enseñan al paciente y el paciente aprende rápido, rápido, muy rápido. Por tal motivo, si yo debo escoger una vía, la vía para administrar este medicamento va a ser la vía subcutánea. Yo os lo doy, yo lo receto a los pacientes y se lo llevan a su casa. Este tratamiento es ambulatorio. El paciente puede inyectarse en su casa. Yo le enseño, se inyecta en su casa. Sabiendo que la vía subcutánea alcanza una biodisponibilidad bastante alta, muy parecida a la vía intravenosa. Su unión a proteínas plasmáticas es menor que la de la heparina de alto peso molecular. Por tal motivo, se va a unir menos al factor 4 plaquetario. Importante, menos al factor 4 plaquetario. Tampoco cruza la barrera placentaria ni la barrera hematoencefálica. Y de igual forma se elimina a nivel renal. Las heparinas de bajo peso molecular, como les dije antes, tienen una farmacocinética más, o sea, más predecible. Por tal motivo, yo puedo usarlo cada cuánto tiempo, porque yo sé que va a ser el efecto en ese momento. En cambio, con las heparinas sódicas, yo tengo que estar monitorizando muchas cosas para saber que el efecto se está dando, para estar seguro. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular, la vida media es más larga, mucho más larga que las heparinas sódicas. La vida media es más larga. Por tal motivo, yo puedo usarlo una vez al día o 2 veces al día. Suficiente, para eso, no es suficiente. En cambio, con las heparinas sódicas, la dosis puede ser un poco más complicada. Por eso es que se usa más heparinas fraccionadas. Lo diferencia aquí, y gran diferencia, es el precio, es el precio. O sea, esa es la gran diferencia en esto. Por ese motivo, cuando no tengo heparina fraccionada, pues me toca usar heparina de alto peso molecular. Me toca. Nada más que sabiendo que va a ser más difícil predecir estos efectos, tengo que monitorizar algunas cosas, de repente me voy a encontrar con estos efectos adversos, pero me toca, no tengo de otro. Entonces, ¿qué hay que monitorizar? Hay que monitorizar la vía común y la vía intrínseca. Recuérdenme con qué factor empieza la vía intrínseca. Bueno, Inicia no sé. con el factor 7. ¿Eh? Con el factor 7 Con el factor 7 y el 7 activado. no, sí, ese es el factor 7. Pero con el factor 7 y el factor y El factor 10. el factor T, no di. El T. tisular. Excelente, el factor tisular. El factor 7 y el factor tisular. Porque el factor tisular es el que va a acelerar la reacción catalítica. Entonces, con esa vía empieza. Entonces, yo tengo que monitorizar a esa vía, a la vía intrínseca, y a la vía común. Porque lo que yo estoy haciendo es inhibiendo la producción de ¿qué factor? Recuerden, ¿qué factores con la heparina? Bueno, ¿qué factores? La heparina inhibe Al factor 10A y a quién al más. 2A y al 2A. Perfecto. Entonces, como está inhibiendo el 10A y el 2A, pues yo tengo que monitorizar esa vía de esos factores. Y esa es la vía común, que inició con la vía intrínseca. Entonces, ya yo les he dicho que para evaluar la vía intrínseca, pues lo que yo hago es, lo que se hace, no lo que yo hago, lo que se hace es monitorizar el perfil de coagulación, el tiempo parcial de tromboplastina activado, o el TPTA, tiempo parcial de tromboplastina activado, que debe estar entre 1.8 y 2.5 de del valor superior al normal. O sea, el normal de repente es 15 segundos. Ese es el control poblacional, 15 segundos. Entonces yo estoy dando al paciente heparina sódica y yo saco
los tiempos, el perfil de coagulación de mi paciente. Ese tiempo tiene que estar 1.8 o 2.5 veces superior a este valor, en ese rango, para yo decir que el paciente está en rangos terapéuticos, está con esta concentración sanguínea de heparina y que he logrado conseguir el efecto que estoy buscando. ¿Sí me expliqué? Si yo estoy por debajo de este nivel, pues yo tengo que aumentar la dosis de la heparina, porque aún no he conseguido el efecto terapéutico. Si yo estoy por encima de este nivel, yo tengo que bajar la dosis de heparina, porque ya me pasé. ¿Me siguen? ¿No me siguen? Dele otra vez, profe, dele otra vez. Si yo estoy monitorizando, si yo estoy usando heparina, principalmente la heparina sódica, que es la que se monitoriza, yo tengo que estar vigilando el tiempo parcial de tromboplastina activado. Lo tengo que estar vigilando. Porque el tiempo parcial de tromboplastina parcial activado lo que va a monitorizar es la vía común y la vía intrínseca. Entonces yo tengo que saber que el medicamento está haciendo el efecto para el cual yo le estoy dando, que es inhibir el factor 2A y inhibir el factor 10A. Entonces, yo voy a encontrar en el laboratorio que me va a aparecer el control poblacional, o sea que el valor de laboratorio para la población en estudio, que es 15 segundos más o menos, 15 segundos, en el TPT es como 30 segundos, 30 segundos es el valor normal. Ese es el control, ese es como el valor de referencia. Pero ahora el laboratorio me va a dar el valor del paciente. ¿En cuánto tiempo se coaguló la sangre del paciente? Me va a decir, doctor, la sangre del paciente se coaguló en 58 segundos. 58 segundos. Ese es el TPTA de su paciente, 58 segundos. 58 segundos, ¿en qué rango está? ¿Está a 1.8 o 2.5 por encima de 30? ¿Cuánto sería 1.8? Solamente para que esto es... ¿Cuánto sería 1.8 de 30? 1.8 veces. O sea, 30 es 1. 60 segundos es 2 veces. ¿Jóvenes? 1.8 es 30. 30 por 1.8. 30. Tiene que estar entre 54 segundos y 30 por 2.5 y 75 segundos. En ese rango debería estar, saco al paciente. Si está por debajo de 54 segundos, eso quiere decir que tengo que aumentar la dosis de heparina. Si está por encima de 75 miligramos, yo tengo que disminuir la dosis de heparina. Ahora, ¿mejor? Sí. Bien. Si yo estoy en ese rango, entre 54 y 75, eso quiere decir que mi concentración plasmática de heparina está en rangos terapéuticos. ¿Cuál es el rango terapéutico de heparina? 0.3 a 0.7 unidades por ml. Yo no suelo preguntar esto en el examen, no lo pregunto, porque esto me parece como demasiado, pero es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque el neurocirujano, cuando yo era interno, me dijo, doctor, yo tengo una bomba de heparina sódica en el paciente de la cama 4, monitorícelo. Él se refería a esto. Yo tenía cada hora que tomar unos tiempos, cada hora, jóvenes, para justamente evaluar cómo estaba el paciente. Si estaba por encima, si estaba por abajo. Si estaba por encima, yo subía la bomba, yo bajaba la bomba. Yo subía la bomba, yo bajaba la bomba. Durante 24 horas. Eso es lo que yo estaba haciendo. Pero para yo hacerlo, yo tenía que saber lo que estaba haciendo. Y eso es lo que quiero tratar de enseñarles a ustedes. Más que se aprendan de memoria los números, sino que saber qué es lo que van a hacer o por qué lo están haciendo. Porque lo estoy haciendo porque él me lo mandó a hacer. Listo, entonces seguimos. ¿Podemos seguir? Todos. Los efectos adversos.
¿Ustedes me recuerdan cuáles son las reacciones adversas que yo conversé con ustedes? 1, A, B, C, D, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo veo caras así como que perdidos, así como yo no sé de qué te estás hablando, yo no sé, está hablando locuras, porque habla locuras antes del examen. ¿Cuáles son los tipos de reacciones adversas? Es una reacción adversa de tipo A. ¿Jóvenes? Ya, profe. Ok. Tipo A son las que son las de mecanismo. Mecanismo de acción. Ahorita. Mecanismo de acción. Tipo B, Inmune. una respuesta inmune. Muy bien. Tipo C, Esa es la que desconocida. Ajá. y que las reacciones son de tipo sí, como que ronchita. ¿Cómo, profe, qué digo? La reacción es así como ronchita. Es una ronchita que me pareció, eso es un tipo C. Sí, sí, sí. No. Las tipo C que son. Son las desconocidas, profe, no. Que son menos. Sí, está bien que es desconocida, sí, pero la reacción, me pareció esta reacción, es una ronchita, ese tipo C. ¿Es eso? No. Ay, Esa es mira, el bebé inmune. nació. Sí. La reacción tipo C es, ay, mira, el bebé nació. ¿Por qué nació así? Con esas malformaciones. Eso es una reacción tipo C. La teratogénesis es una reacción tipo C. No sabemos por qué, pero simplemente se da una teratogénesis. ¿Y la reacción tipo D, cuál es? Teratogénico. ¿Y qué más? Y carcinogénica. Ay, mira, el paciente tiene cáncer ahora. ¿Por qué será? Es una reacción tipo D también. Teratogénico y carcinogénesis es la Tipo D. misma. Tipo D. Ujú. Pero la tipo D, la explicación es más. Hay una explicación. Hay una explicación a ella. En la tipo C no sabemos. Mejor. Ese repaso, ¿los ayudo? Bueno, yo no estoy repasando las cosas por el gusto. Ojo con eso. Yo no pierdo tiempo en cosas que no son importantes. Y menos antes del examen. Digo que sí, Entonces, profe. bien. Los efectos adversos de las heparina son, si yo estoy evitando la coagulación, la estoy evitando, inhibiendo al factor 2A, inhibiendo el factor 5A, o sea, no voy a provocar que se forme la fibrina, ¿cierto? Jóvenes, por favor, despierten. Te los pido, por favor. ¿Ah? Sí, bro. No me digan sí, está bien, ya. No, así no me gusta así, sino que, necesito que por favor, no entiendo, así, no entiendo. Sí, entendí, o no entendí nada. Si yo estoy inhibiendo la formación de fibrina, porque estoy evitando estoy degradando al factor 2A y al factor 10A con la heparina, que es lo que está haciendo la heparina, pues el riesgo que voy a tener es hemorragia. No se forma la fibrina, el paciente que se corta, el paciente que lo operan o el paciente que sea, sangra y va a sangrar porque no se va a formar el tapón, ni plaquetario ni de coagulación secundaria. Entonces, riesgo es hemorragia. La hemorragia sería una reacción de tipo A. C, una reacción de tipo A. Ahora, la trombocitopenia. La trombocitopenia se va a producir porque la heparina se van a unir a sus proteínas. Ya dije que es el factor plaquetario tipo 4. Entonces, este factor plaquetario tipo 4 la unión de heparina con el factor plaquetario tipo 4 va a activar el sistema de las inmunoglobulinas. A las inmunoglobulinas que la van a reconocer y simplemente estas inmunoglobulinas se van a unir entonces al receptor plaquetario y van a hacer que el sistema inmune de su cuerpo responda a que esas plaquetas son anormales. Así lo va a sentir su sistema.
que son anormales y las va a empezar a degradar. Y eso se llama, eso va a ser una plaquetopenia o una trombocytopenia. Va a bajar los niveles de plaquetas porque el sistema inmune se va a activar reconociendo a esas plaquetas como anormales. Esas plaquetas hay que eliminarlas. Entonces, esa reacción de trombocitopenia es una reacción de tipo B. excelente, muy bien. Más tranquilo. Ahora, otro efecto adverso que se puede producir, aquí vamos ahora a la parte, se puede producir, es la osteoporosis. Para que se produzca la osteoporosis, se requiere el tratamiento de forma prolongada. Se requiere un tratamiento de unos 3 meses o de unos 6 meses con las heparinas para que se produzca la desmineralización del hueso, que es la osteoporosis. La osteoporosis es que el hueso va perdiendo calcio, va perdiendo calcio, entonces el hueso se va haciendo cada vez más débil y se puede romper. Y eso ocurre con un tratamiento prolongado de heparina. No es una reacción ni tipo A ni tipo B. No es A ni es B, ni es cancerogenética, no es cáncer. Entonces es una reacción tipo Sí. C. Entonces, ¿con quién vemos más los efectos adversos? Lo vemos más con las heparinas no fraccionadas. Lo vemos más con las heparinas sódicas. Vemos más el riesgo de efectos adversos. Cuando yo estoy usando heparinas sódicas principalmente, yo tengo que recordar que unos 5 a unos 10 días yo tengo que hacer al paciente un hemograma para saber cómo está su nivel de plaqueta, porque yo tengo que recordar que las heparinas van a producir una reacción inmunológica en el paciente que van a provocar una disminución de plaquetas. Entonces tengo que hacer un hemograma para saber cómo está eso, porque ya a los 5 a 10 días yo voy a ver el cuadro de la trombocitopenia. ¿Sí? Entonces, recuerden, mucho más común con heparinas no fraccionadas. Mucho menos común, la verdad es que es muy raro, con heparinas fraccionadas. Pero puede ocurrir. Igual la osteoporosis. La osteoporosis es muy rara en pacientes que están usando heparinas fraccionadas. Por ese motivo es el tratamiento de elección que usamos en tratamientos crónicos. Tengo un paciente que tiene una válvula protésica y tiene que ponerse heparina por años, uso heparina fraccionada. ¿Estamos bien, jóvenes? Ajá. Entonces, la heparina sódica, se puede antagonizar su efecto de hemorragia, o su efecto inhibidor de la su efecto de aumentar la actividad de antitrombina 3, usando un fármaco que se llama protamina. Por ejemplo, si mi paciente de la unidad de cuidados intensivos neurológicos tuviera hemorragia, empezó a tener sangrado, yo estoy monitorizando, ¿no? Y empezó a tener, porque estoy colocando una bomba de heparina, empezó a tener sangrados. Y el neuro le hace un CAT cerebral y tiene hemorragia cerebral. Eso quiere decir que yo durante horas no monitoricé bien a ese paciente. Entonces él me va a matar, pero además de matarme, yo puedo colocarle un medicamento para antagonizar ese efecto de la hemorragia. ¿Qué medicamento uso? Uso protamina, porque la protamina agarra a la heparina, la captura y no la suelta. Y simplemente no permite que esta heparina haga su efecto. La protamina produce un antagonismo químico sobre la heparina. Simplemente la toma y simplemente va a evitar que esta heparina pueda hacer su efecto farmacodinámico. ¿Estamos bien, jóvenes? Vamos avanzando. Siguiente grupo de fármacos. A ver cuál es que estoy. Ahora vamos a ver con los inhibidores directos de la trombina. Los inhibidores directos de la trombina. En este grupo tenemos a la hirudina y sus análogos, los análogos recombinantes, que son la deshirudina y la lepirudina. La hirudina es una sustancia que tienen las glándulas de las sanguijuelas. Las sanguijuelas en sus glándulas tienen hirudina. Ellas se pegan en el paciente y simplemente liberan la hirudina y de esa forma hacen que
La iridina bloquea al factor 2A. Aquí está el factor 2A y queda bloqueado. Y al quedar bloqueado, pues simplemente no puede transformar el fibrinógeno en fibrina. Y por tal motivo, la sanguijuela toma la sangre, porque simplemente la sangre está anticoagulada. ¿Me siguieron, jóvenes? Yo los veo con esta cara de mortandad, de muerte, así de que ya no podemos más, ya no aguantamos, por favor, termine pronto. Quieren que lo deje así y ustedes lo hacen por su propia cuenta. No, profe, Entonces, no. entonces, ¿qué quieren? Yo no sé qué es lo que quieren. Me quieren escuchar, pero no me quieren escuchar. Quieren estar aquí, pero no quieren estar aquí. Estoy confundido. Entonces, eso es la iridina. Entonces, como se descubrió que eso hacía la iridina, que inhibía directamente a la trombina, pues dijeron los científicos, ¿por qué no le inventamos? ¿Por qué no hacemos una iridina que no sea antigénica? Porque si usan esta cosa en los pacientes, pues simplemente se dieron cuenta que los pacientes empezaron a hacer reacciones alérgicas porque, digo, eso es un compuesto extraño, es un insecto. Entonces, empezaron a hacer reacciones alérgicas. Entonces, crearon una iridina recombinante. O sea, en el laboratorio hicieron que una bacteria, la Escherichia coli, produciera iridina, pero la iridina, una iridina que fuera similar a los compuestos humanos. O sea, esto es una tecnología súper avanzada. Similar a los compuestos humanos, para que justamente cuando yo administrara al paciente, el paciente no respondiera en forma de una reacción alérgica a ese compuesto, sino que lo reconociera como propio, como una enzima que él mismo producía, sin que él se diera cuenta. ¿Sí me expliqué? Eso es tecnología recombinante. Decirle a una bacteria o una levadura o un microorganismo, produce esta sustancia que se parezca a esta sustancia. Es como si estuvieran haciendo, ¿cómo se llama? Fertilización in vitro. Es lo que, pero en un microorganismo. Entonces, se produjeron estas sustancias, desiridina y lepidurina. Estos compuestos van a producir una inhibición una unión no covalente con la trombina. Se va a unir en forma no covalente con la trombina. ¿Qué significa que se une de forma no covalente? Se une, se separa, se une, se separa, porque las uniones no covalentes no son estables, o sea, simplemente lo que es covalente va a unirse para siempre, o bueno, en forma teórica. Y lo que es no covalente se va a unir y se va a separar. Es reversible. Correcto. Entonces, de esa forma yo puedo provocar la acción de la anticoagulación. ¿Cuál es el riesgo de yo usar compuestos como la iridina? Pues que si el paciente sangra, la hemorragia va a ser muy difícil de controlar, porque aún no tengo un compuesto que trate de hacer el efecto contrario. No tengo un compuesto para eso. Entonces, por tal motivo, yo tendría que darle al paciente plasma de otro paciente. Tendría que transfundirlo con plasma porque el plasma tiene factores de coagulación. Entonces yo tendría que darle plasma o tendría que darle factores de coagulación. Cada vez que yo digo esas cosas, esas palabras, cada vez más costoso y más riesgo. ¿Sabes? Son cosas, son dineros, muchos dineros. Digo, vamos a darle factores de coagulación. O sea, la máquina de dinero, eso cuesta mucho. Pero para que sepan que si yo tengo un paciente que está usando este compuesto, tengo que revertirlo con plasma o con factores de coagulación. Seguimos. Tampoco lo puedo dar por la vía oral, solamente lo puedo dar por la vía parenteral. Y la vía subcutánea logra alcanzar una biodisponibilidad bastante alta. Por tal motivo, esa es su vía de administración. Tiene una buena distribución a nivel de líquido extracelular. Su metabolismo es renal y su eliminación también es renal. De un paciente que tiene disfunción renal, pues yo tengo que recordar que su metabolismo es renal y su eliminación es renal, así que tengo que reducir la dosis. Si puedo no usarlo, mejor, pero si no tengo otra opción, pues reducir la dosis para evitar provocar un riesgo de hemorragia grave que no pueda controlar. Así que, ¿todo bien con la iridina, con los inhibidores directos de la trombina? Sí, sí. Sí, sí, sí. Así están hoy. Así están hoy. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ojalá sí. Bueno. Inhibidores directos del factor 10 activado.
Recordemos que el factor 10 activado se une con el factor 5 activado y con el calcio para formar el complejo protrombinasa, y que el complejo protrombinasa va a transformar la protrombina en trombina. Entonces, ¿cuáles son estos factores directos del factor 10 activado? Rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Estos fármacos, como están inhibiendo la formación, como están inhibiendo directamente, no sé si no miren a lo que yo me dediqué a hacer este dibujo para ustedes. Tiempo, círculo por círculo, cuadrado por cuadrado, y ustedes aquí, nada, está bien, es la vida. Está el factor 5 activado, 10 activado calcio, forma el complejo protrombinasa. El complejo protrombinasa transforma el factor 2 en factor 2 activado. Y el factor 2 activado transforma el fibrinógeno en fibrina. Eso es lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, estos fármacos, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, lo que van a hacer es inhibir directamente a este compuesto que está aquí arriba, el factor 10 activado. Lo van a inhibir, van a actuar directamente sobre él. Y como van a actuar directamente sobre él, a la porra se fue este complejo, no se va a poder formar. Entonces no se va a poder formar trombina. No hay trombina. Por tal motivo el paciente va a estar anticoagulado. Anticoagulado. Entonces, además de esto, no se va a formar el factor 2 activado. Y el factor 2 activado es importante, recuerden, para activar a las plaquetas y para favorecer la agregación plaquetaria. Entonces yo voy con estos fármacos a suprimir la agregación plaquetaria también. Suprimir el reclutamiento plaquetario. Y voy a suprimir también la conversión de fibrinógeno a fibrina. O sea que va a tener efectos bastante intensos sobre la población. Estos son fármacos que se dan por la vía oral. A diferencia de la heparina, que solamente lo puedo dar por la vía parenteral, yo con estos fármacos lo puedo usar por la vía oral. Yo debo recordar que el rivaroxaban y el apixaban se metabolizan a nivel hepático. Lo tengo que recordar. Rivaroxaban, apixaban se metabolizan a nivel hepático por la citocromo, 3 a 4 en este caso. Eso quiere decir que cada vez que tenga una situación que disminuya la cantidad de citocromos, el metabolismo del rivaroxaban y el apixaban también va a ser reducido. Por tal motivo, la vida media de estos dos compuestos va a estar más prolongado, va a ser por más tiempo. Y por tal motivo, el riesgo de efectos adversos también va a aumentar. ¿Sí? ¿Todo claro con eso? ¿Con ese concepto que acabo de decir? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. El rivaroxaban y el apixaban son biotransformados a nivel hepático. Requieren la biotransformación a nivel hepático. Ellos son fármacos activos, los doy como fármacos activos. Pero cuando pasan a nivel hepático se transforman en fármacos inactivos. Entonces, por la citocromo 3 a 4. Cualquier sustancia ambiental o fármaco o cualquier evento fisiopatológico que reduzca la población de citocromos, en este caso particular de esta citocromo, pues va a provocar que el metabolismo de estos fármacos se reduzca. Y como yo reduzco el metabolismo de estos fármacos, yo estoy aumentando la vida media del fármaco. Y como estoy aumentando la vida media del fármaco, pues lo que yo estoy logrando con esto es aumentar los efectos terapéuticos, pues sí, pero además de eso, aumentar el riesgo de efectos adversos. ¿Y cuál es el riesgo de efectos adversos de todos los anticoagulantes, jóvenes? Hemorragia es un riesgo común, hemorragia. Entonces, ese es un riesgo que puede tener este tipo de paciente, hemorragia. Y con este grupo de fármacos, las hemorragias pueden ser graves, que son hemorragias a nivel cerebral. Entonces, por ese motivo, si yo tengo un paciente que tiene una disfunción hepática, o sea que ese hígado no funciona bien, yo mal por mí sería usar rivaroxaban o apixaban porque yo voy a provocar que el metabolismo se reduzca y por tal motivo pues, el paciente va a tener un riesgo aumentado de hemorragia.
¿Qué inhibidor directo de factor 10A sí puedo usar? Puedo usar edoxaban. Edoxaban. Porque el edoxaban sufre un mínimo metabolismo hepático. El edoxaban se elimina a nivel renal casi sin cambios. Por tal motivo, si tengo un paciente con disfunción hepática y quiero usar este grupo de fármacos, yo debo usar edoxaban. Edoxaban. ¿Listos, jóvenes? ¿Claritos hasta ahí? Sí, profe. Profe, ¿puede repetirlo de la opción? El edoxaban sufre un mínimo metabolismo a nivel hepático. O sea, él se elimina como fármaco activo a nivel renal. Él no necesita que la función hepática esté normal, no lo necesita porque simplemente él se va a ir a eliminar a nivel renal. Si yo tengo un paciente con disfunción hepática que tiene riesgo de... los inhibidores directos del factor 10A se usan en pacientes que tienen fibrilación auricular. O sea, que el corazón late en forma irregular y entonces como late en forma irregular en las aurículas como se están construyendo en forma irregular, se acumulan, se pueden acumular, se pueden formar trombos en las aurículas porque el corazón late en forma irregular. Entonces, estos trombos se pueden liberar. Y al liberarse pueden ir a los pulmones, pueden ir al cerebro, o sea, y pueden provocar embolismo pulmonar si van a los pulmones, o pueden formar isquemia cerebral si van al cerebro. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen una fibrilación auricular, que yo quiero protegerlo del riesgo de embolia, yo uso un inhibidor directo del factor 10A, o sea, un inhibidor que puedo usar por la vía oral. Y si yo tengo un paciente con disfunción hepática, pues yo, muy hábilmente, como ya sé farmacología, voy a usar edoxaban en lugar de rivaroxaban o apixaban. ¿Claro hasta ahí? ¿Bien? Sí. Seguimos ahora. Fondaparinux. El fondaparinux es otro inhibidor indirecto del factor 10A. Inhibidor indirecto del factor 10A. El fondaparinux solamente se puede dar por la vía subcutánea, la vía parenteral. Igual está indicado en pacientes que tienen fibrilación auricular para evitar el riesgo de trombosis. Lo mismo que el anterior. Entonces, ¿qué hace el fondaparinux? El fondaparinux va a actuar como si fuera la heparina. Va a acelerar la reacción catalítica de la antitrombina 3. Pero solamente lo va a aumentar 300 veces. 300 veces su actividad. Recuerden que la heparina es muy eficiente, lo va a aumentar 1000 veces. El fondaparinux solamente lo va a aumentar hasta 300 veces. Y de esa forma va a favorecer que se degrade el factor 10 activado. Entonces es un inhibidor indirecto del factor 10 activado. Seguimos. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los inhibidores de este grupo de fármacos? Pues ya le dije, hemorragia, todo lo que produce anticoagulación, hemorragia. ¿Y cuáles pueden ser las hemorragias? Hemorragias pueden ser epistaxis, el paciente empieza a sangrar por la nariz. O hemorragia pueden ser a nivel gingival, se cepillan los dientes y empieza a sangrar. O la hemorragia pueden ser a nivel gastrointestinal, se formó una úlcera gástrica y empezó a sangrar porque no se formó el tapón, no se formó nada y empezó ese sangrado. Otro riesgo que puede ser trombocitopenia, anemia, náuseas, cefalea, vértigo, mareos, función hepática alterada, reacción alérgica. Todas estas son inespecíficas, pero lo más común son las hemorragias. Yo creo que ya este es el último grupo, antagonistas de la vitamina K. Tiene la corona del pastel. Antagonistas de la vitamina K. El antagonista de la vitamina K más comúnmente usado, ya tanto que este es el fármaco, es la warfarina. La warfarina es un cumarínico, es un derivado cumarínico. Ese es su grupo farmacológico, o su grupo químico. La warfarina es un anticoagulante oral. Y es oral porque su biodisponibilidad por la vía oral es casi del 100%. Por tal motivo, pues va a permitirme un efecto bastante intenso por la vía oral. Y su acción es bastante lenta. ¿Para quiénes está indicado la warfarina? Para todo aquel que tenga riesgo de eventos de trombosis, que yo quiera darle al paciente un medicamento por la vía oral,
La warfarina es mucho más barata que los inhibidores directos del factor 10A. Mucho más barato, mucho más barato. El rivaroxaban, el edoxaban, se usa para pacientes, primero, en el seguro no tienen, se usa para pacientes que pueden pagarlo. No son fármacos baratos. Entonces, ¿qué fármaco sí es barato? Warfarin. Por ese motivo van a ver que muchos más pacientes usan warfarina. Por tal motivo, es imperativo que se sepan la warfarina. Los otros también, pero este es imperativo. Así que los otros no. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo actúa la warfarina? La warfarina va a antagonizar a la vitamina K a nivel hepático. ¿Qué tiene que ver la vitamina K en todo este enredo? ¿Por qué la vitamina K? A nivel hepático se van a sintetizar factores de coagulación. El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Son factores que se van a sintetizar a nivel hepático. Pero para sintetizarse requieren que la vitamina K esté reducida. Cuando la vitamina K está reducida, estos factores de coagulación van a pasar de su forma no funcional a la forma funcional. El 2, el 7, el 9 y el 10. La vitamina K reducida y va a pasar por acción de la glutamil carboxilasa gamma, va a pasar a una vitamina K oxidada. ¿Todo bien, jóvenes, por allá? ¿Todo bien por allá? Yo veo así como que la gente está como que quiere tomar como un descanso de como de 3 días. ¿Todo bien por allá? Tengo que seguir, jóvenes. Tengo que terminar esto. Tengo que terminar esto. Es como un cofactor. Ajá, la vitamina K lo que va a hacer es justamente actuar como un cofactor de la glutamil carboxilasa gamma, carboxilasa gamma. O sea, esta es la enzima, la glutamil carboxilasa gamma. Pero para que esta enzima trabaje, requiere a la vitamina K reducida. Entonces, la vitamina K se reduce por la acción de esta otra enzima, la vitamina K reductasa. Y esta vitamina K reductasa es la que inhibe a la warfarina, es la que es inhibida por la warfarina. Entonces la warfarina va a evitar la reducción de la vitamina K, la va a evitar. Y como la vitamina K no va a estar reducida, pues de nada sirve, esta no va a poder hacer su función. Y los factores de coagulación hepáticos no se van a poder sintetizar. Entonces el paciente va a estar anticoagulado. Y es una anticoagulación intensa, ustedes vieron, intensa. Aquí están las vidas medias de cada uno de esos factores. El factor 2A tiene una vida media de 50 horas. El factor 7A una vida media de 6 horas. El factor 11A tiene una vida media de 24 horas. El factor 10 una vida media de 36 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le empiezo a dar al paciente warfarina, el primer factor que va a caer, su nivel plasmático, es el factor 7. Va a caer su nivel plasmático. Y recuérdenme, ¿quién inicia la vía intrínseca? El factor 12, profe. La vía intrínseca. Pero que yo me estoy equivocando. Voy a corregir aquí. Ah, perdón, sí, estoy yo equivocado. Correcto, la vía extrínseca. La vía extrínseca con el factor 7. ¿Qué factor? El factor 7. Gracias. Entonces, si yo estoy disminuyendo los niveles del factor 7, la vía extrínseca puede comenzar o no puede comenzar. No, profe. Esa es. Y eso va a provocar entonces un efecto anticoagulante. Van a disminuir los niveles de factor 10A en forma indirecta. Porque no se va a poder activar la vía extrínseca, no va a haber factor 7 activado
Y el factor 7 activado no se va a poder unir al factor tisular y de esa forma no va a poder transformar el factor 10 en factor 10 activado. ¿Me van siguiendo? Entonces, luego, con el tiempo van a ir cayendo los otros factores de coagulación, hasta llegar a un punto que simplemente ya no va a haber factores de coagulación hepática, porque la warfarina no va a permitir que se sintetice. Y el paciente va a estar anticoagulado. Va a estar tan anticoagulado que jóvenes va a sangrar con gran facilidad. Por ese motivo, cuidar a un paciente que está usando warfarina es una cosa, es una ciencia, lleva su propia ciencia. Pero por ahora quiero que recordemos, la vitamina, la warfarina lo que va a evitar, lo que va a antagonizar es la acción de la vitamina K reductasa, Va a evitar la acción de la vitamina K reductasa, y al evitar la acción de la vitamina K reductasa también va a evitar la acción de la glutamil carboxila gamma. O sea, la activación de los factores de coagulación hepática. Si yo tengo un paciente que está con un sangrado activo por la warfarina, lo que yo podría hacer como médico, además de darle plasma, lo que yo podría hacer como médico es usar vitamina K. Le administro al paciente vitamina K intravenoso y de esa forma, como yo administro vitamina K, esta vitamina K en bolo, o sea, esta dosis de vitamina K no va a saltar, sino que va a haber gran cantidad de vitamina K que va a provocar que se reduzca, sí o sí, se reduzca por cantidad. Y eso va a provocar que se sinteticen los factores de coagulación hepática, a pesar de la warfarina, porque va a haber gran cantidad de vitamina K. En forma normal no hay esa cantidad de vitamina K. Entonces la warfarina la inhibe, la va a inhibir su reducción. Entonces, como les dije antes, la warfarina, su administración es por la vía oral. Su biodisponibilidad oral es de 100%. No quiere decir que no se pueda dar por la vía intravenosa, sí se puede hacer. Por la vía rectal sí se puede hacer. Pero si yo tengo una vía sencilla, segura, cómoda, barata y que alcanza biodisponibilidad de 100%, eso es lo que voy a hacer. Voy a usar la biodisponibilidad oral. Yo también tengo que recordar que los alimentos disminuyen la tasa de absorción de la warfarina. Lo disminuyen. Y también, muy importante, recordar que la warfarina atraviesa la barrera placentaria. Yo no debo usar warfarina en pacientes embarazadas. No puedo, porque me voy a encontrar con efectos adversos de tipo C y de tipo D. Eso pueden estar súper seguros, súper seguros. El metabolismo es a nivel hepático, metabolismo hepático, por un montón de citocromos que van a transformar la warfarina activa en warfarina inactiva. Y la eliminación es a nivel renal y a nivel de las heces. Si yo estoy usando warfarina en el paciente, yo tengo que recordar que a pesar de que yo alcancé una concentración mínima efectiva, de que yo pasé la línea de concentración mínima efectiva y ya yo tengo aquí una dosis adecuada para alcanzar un efecto, yo tengo que recordar que el mecanismo farmacodinámico del medicamento me va a necesitar un tiempo para lograr el efecto. Ese tiempo es de 2 a 5 días. La warfarina tiene histéresis, es un retraso en el inicio de acción. Va a ser de 2 a 5 días. Yo voy a alcanzar concentración plasmática a las horas, concentración plasmática adecuada a las horas, pero a pesar de yo alcanzar concentración plasmática adecuada, yo no voy a ver efecto, sino hasta los 2 a 5 días. A pesar de que yo inhibí al factor 7, yo aún no voy a ver efecto. O sea, inhibí el factor 7, pero aún queda la vía que está provocando, aún queda factor 10 que tiene 36 horas, aún queda factor 5 que tiene 50 horas, aún quedan esos factores. O sea que aún se está dando la coagulación, a pesar de que ya no haya factor 7. Aún quedan los otros factores que están en la coagulación. Entonces yo necesito de 2 a 5 días para entonces ver el efecto anticoagulante. Y eso se llama histéresis. ¿Cómo debo entonces monitorizar al paciente que está tomando warfarina?
yo tengo entonces que evaluar la vía extrínseca, Si ya sé que se inhiben los factores de coagulación hepáticos, que son el 7, el 9, el 10 y el 2, y yo sé que la vía extrínseca empieza con el factor 7, pues yo tengo que evaluar esta vía. ¿Cómo la puedo evaluar? Con el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca. Pero este es un número un número X de segundos, ¿En qué tiempo se coagula la sangre? Aquí está, 15 segundos. Entonces, esto ya está estandarizado para hacer un mejor seguimiento de los pacientes. Y se estandariza con este valor, que está aquí, el INR, que es la razón internacional normalizada. El INR se saca de acuerdo al TP. Ustedes le piden al laboratorio, deme un TP, unos tiempos de protrombina, y el laboratorio le va a dar el TP y le va a dar el INR, para que ustedes estandaricen a su paciente. Y eso ya está estandarizado. En pacientes que están usando warfarina porque tienen un evento trombótico, un riesgo de evento trombótico, el INR debe estar entre 2 y 3. Tiene que estar entre 2 y 3. Si está por debajo de 2, yo no estoy haciendo el efecto terapéutico de la antitrombosis. No estoy provocando ningún efecto. Si está por encima de 3, yo me estoy pasando. Me estoy pasando y tengo que bajar, porque estoy alcanzando efectos adversos con mucha frecuencia. Entonces tengo que estar entre 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. Para el resto de medicamentos, estar en un rango de 2 y 3 es algo sencillo. Para los pacientes que usan warfarina no es sencillo. No es sencillo, vamos a verlo después. En un paciente que tiene una válvula protésica, o sea, una válvula en el corazón, yo tengo que estar entre 2.5 y 3.5. O sea, más alto, el valor más alto, porque la válvula se puede tapar. Entonces tengo que estar más alto. Entonces les decía, es normal en los otros pacientes tener un nivel de warfarina, tener un nivel de control del medicamento. Con la warfarina no funciona porque la warfarina interacciona con muchas cosas. Interacciona con fármacos, interacciona con alimentos, interacciona con muchas cosas. Los pacientes que usan warfarina, a continuación el médico le da casi un libro. Esto es lo que usted no puede comer. ¿Por qué? Porque si usted lo come, usted va a aumentar la metabolización o disminuir la metabolización hepática de la warfarina. Y si usted aumenta la metabolización hepática de la warfarina, ¿qué va a pasar con la warfarina? ¿Su vida media va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Y si la vida media de la warfarina está disminuyendo, ¿qué va a pasar con el riesgo de trombosis? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar. Si yo le estoy dando al paciente un fármaco que disminuya la actividad metabólica hepática del ácido cromos, ¿qué va a pasar con la vida media del fármaco, de la warfarina? Aumenta. ¿Va a aumentar qué cosa? La vida media. Sí. Ok. Y si aumenta la vida media del fármaco de la warfarina, ¿qué va a pasar con el riesgo del paciente? ¿Qué riesgo va a aumentar? ¿El de trombosis y el de sangrado? Sangrado. Entonces aquí estamos. Trombosis, sangrado, trombosis, sangrado, trombosis, sangrado. Estamos en este impasse. Entonces hay que tener muy cautelosos con pacientes que usan warfarina. Entonces esta es una lista acortada de los fármacos que pueden afectar al tiempo de protrombina. Esto hay que sabérselo, por lo menos la acortada. Seguimos. ¿Cuáles son los riesgos? Ya les dije, hemorragia. Hemorragias como esta, esas son petequias. Hemorragias como esta es una púrpura. Son manchas de color, una equimosis, son manchas de color en los pies. Hemorragias como esta, esto es sangrado gingival. El paciente se cepilla los dientes y sangra. Hemorragias así de fáciles. Hemorragias fáciles. Hemorragias como epistaxis. El paciente estaba jugando y empezó a sangrar de la nada. No se golpeó, sino que empezó a sangrar por la nariz. Hemorragias fáciles. Eso pasa con el uso de warfarina. Entonces tengo que mantenerme dentro de niveles normales. Además de riesgo de necrosis de la piel, que es bastante rara, y esto que es bastante frecuente,
que son efectos teratogénicos. La warfarina tiene efectos teratogénicos, produce hemorragias fetales y produce alteraciones a nivel central del feto. No se usa la warfarina a nivel en pacientes embarazadas por este riesgo. La warfarina también se ha visto, se ha descrito que puede producir alopecia y decoración azulada a nivel plantar, que es reversible. La warfarina tiene varios efectos adversos, sí, pero la warfarina, si se usa bien, es bastante efectiva, es bastante costo efectiva, y me permite mantener el paciente que con un riesgo de trombosis con ese riesgo disminuido. Listo, pues yo creo que eso es, como les dije antes, estos riesgos se pueden antagonizar con la vitamina K. Entonces, este es el resumen de todo lo que hemos visto. Aquí está la warfarina. Recordar que la warfarina inhibe factores de coagulación. 2, 7, 9 y 10. Como inhibe factores de coagulación, es un anticoagulante oral que simplemente va a evitar que se active la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Y además de eso, como inhibe el factor 10, va también a evitar la vía común, va a bloquear la vía común. Y como inhibe la síntesis de factor 2, pues simplemente va a evitar la conversión. O sea, no va a haber protrombina. De nada sirve que se forme el complejo protrombinoso porque la protrombina no va a estar. Entonces, por tal motivo, no se va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Están los inhibidores indirectos del factor 10A, está el fondaparinux. Recordando que el fondaparinux lo que hace es aumentar la actividad catalítica de la antitrombina 3. Eso hace el fondaparinux, de la antitrombina 3. Y de esa forma, pues lo que está haciendo es degradando al factor 10 activado. Los inhibidores directos, está el rivaroxaban, el apixaban y está el edoxaban, que lo que están haciendo es actuando directamente sobre el factor 10A, evitando que se forme el complejo protrombinasa. Recordar que el rivaroxaban y el apixaban requieren metabolismo hepático para ser inactivados y el edoxaban no. Están los inhibidores directos de la trombina. Los inhibidores directos de la trombina están los derivados de irudina, que fue lo que yo les había comentado. Los derivados de irudina, recordando que la irudina viene de las sanguijuelas. Esos son medicamentos por la vía parenteral. No les hablé acerca del dabigatran y el argotraban, que son inhibidores directos que se usan por la vía oral. Actúan de la misma forma que actuaría la irudina, bloqueando el factor 2 activado, pero simplemente que se pueden usar por la vía oral. Y los inhibidores indirectos de la trombina, que son las heparinas, heparina fraccionada y la heparina no fraccionada. Recordando que lo que hacen los inhibidores indirectos es acelerar la reacción catalítica de la antitrombina. Listo, eso es todo. ¿Todo bien, jóvenes? Voy a hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa voy a darles una recomendación. No estudien la noche anterior. No se desvelen. No lo hagan. Esa es mi recomendación de siempre, toda la vida. José Joaquín sabe que esa es mi recomendación de toda la vida. No lo haga. Le voy a explicar por qué. Cuando uno está estudiando, se están formando sinapsis. Para que estas sinapsis sean estables, se requiere pasar por sueño REM. Si uno no pasa por sueño REM, las sinapsis son inestables y se rompen. Por tal motivo, de nada sirve que ustedes se trasnochen y estén estudiando si ustedes no hacen sueño REM. Se olvidó. Entonces, al final, el último día, lo único que ustedes están haciendo es que lo que se formó antes, destruirlo. Porque simplemente empiezan a restablecer y a hacer un desequilibrio que simplemente no, al día siguiente van a tener más dudas que la vez que estudiaron. Entonces, uno no debe estudiar madrugado hasta la muerte el día del examen. Uno no debe hacer eso. Uno tiene que repasar, cierto, pero hasta una hora que le permita a uno descansar para simplemente poder hacer lo que uno ya aprendió, en los otros días. Esa es mi recomendación. Es lo que yo sé de fisiología, es lo que yo sé de lo que he visto. Yo veo sus caras el día del examen, yo los veo. Y veo los que están trasnochados, los que ni siquiera se han bañado, los veo.
Entonces, esas personas son las que yo veo que no me hicieron caso y evidentemente los resultados son tal cual. Como yo no sé nada, entonces esto es lo que yo veo, jóvenes, lo que yo veo. Es mi consejo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes, aquí estamos cada uno para estrellarse con su propio mundo y ustedes hacen lo que ustedes quieran. Pero yo les doy mi recomendación, mi humilde recomendación. Así que bueno, vamos a tomar un descanso hasta las 9:15 para entonces terminar hematología con fibra. Hasta luego.